Vacunas hoy, el escudo necesario frente al resurgimiento de enfermedades. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Salud de Chile Podcast. Hoy vamos a hablar de una temática tremendamente relevante y contingente en materia de salud pública, de ese escudo invisible que nos protege a todas y a todos, es decir, de las vacunas. Estamos en un 2026 donde enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación, vuelven a ser noticia y lo que es peor, a cobrar vidas, como lo que estamos viendo hoy a nivel mundial con el sarampión. Entonces, ¿por qué está pasando esto y cómo debemos reaccionar? Para profundizar en esta temática, hoy nos acompañan dos referentes indiscutibles. La doctora María Elena Santolaya, pediatra infectóloga, directora del Centro de Investigación Clínica Avanzada Pediatría Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el doctor Rodolfo Villena, pediatra infectólogo, director del Departamento de Pediatría Sur de la Universidad de Chile. Ambos son directores del curso internacional avanzado de vacunas de la misma casa de estudios, que este mes inicia su octava versión. Muchas gracias a ambos por acompañarnos para hablar de la relevancia de mantener nuestras coberturas ante el aumento de enfermedades inmunoprevenibles a nivel mundial y regional. Bienvenidos. Mucho gusto. Bien. Hola, un gusto. Para comenzar a profundizar es que vamos a comenzar con esta dinámica rápida para aterrizar algunos conceptos que son basales generales en este bloque de mitos y verdades, donde yo menciono una frase y ustedes como especialistas responden si el mito es verdad o sea, si es mito o si es verdad. Entonces, la primera afirmación sería, la vacuna es la enfermedad misma y me va a contagiar, doctora. Falso total. Pasa que las vacunas son como pedacitos de un virus o una bacteria que están muy purificados y que sirven para que la persona monte una respuesta inmune contra ese virus o esa bacteria, pero en ningún caso eso lo va a enfermar. Eso no pasa así. Perfecto. La segunda es, la vacuna es un escudo para ti, pero también da protección para aquellos que no pueden protegerse, doctor. Es absolutamente verdadero y es súper importante entender que la mayoría de las estrategias de vacuna que hacemos es para dar protección directa a la persona, pero también a veces es para generar un sistema de protección que permite que los que no se puedan vacunar no se infecten. Y eso, por ejemplo, puede pasar en el sarampión. Los menores de un año son los más susceptibles a enfermar y que todos los demás estemos vacunados los protege. O a veces en vacunación en la embarazada, que vacunamos a la embarazada para que le transfiera anticuerpos a su recién nacido. Así que hay una combinación de estas estrategias, protección directa y también como escudo. Perfecto. La siguiente es, el sarampión, así como otras pestes, es solo una erupción cutánea fuerte y ya está, doctora. Me tocan todos los mitos a mí, porque pasa que el sarampión y las pestes, como tú dices, se expresan por manchas en la piel, pero esa es una expresión más de una enfermedad que es sistémica. El sarampión puntualmente es una enfermedad sistémica en que las personas tienen fiebre, tienen tos, tienen los ojos rojos y además tienen estas manchitas en la piel, que es como lo de menos, entre otras cosas, y que también tiene muchas complicaciones. La gente se muere de sarampión o tiene complicaciones respiratorias o complicaciones neurológicas que es importante tener en cuenta. Sí, perfecto. La siguiente es, al colocar tantas vacunas juntas en los bebés, las vacunas saturan el sistema inmune de ellos, doctor. Completamente falso. Es completamente falso. Hay dos cosas. Tienen que pensar que los niños además gatean, tienen conductas de echarse todo a la boca cuando están en jardines infantiles, estornudan, botan microorganismos por todos los juguetes, por todos lados. O sea, ellos tienen un sistema inmune que está acostumbrado a enfrentarse día a día a más de 1000 antígenos distintos. Cuando uno compara con una vacuna, tal como dijo la doctora Santolaya previamente, no está la bacteria completa ni viva, sino que a veces son segmentos nomás de la bacteria. Por lo tanto, incluso vacunas más complejas como la hexavalente, que tienen múltiples eh, integrantes dentro de su composición, son pedacitos. Y si tú lo vas contando, son mucho menos probablemente lo que se enfrenta en el día a día un lactante que gatea o un niño un poquito más grande. Así que el sistema inmune puede perfectamente manejar la cantidad de antígenos o vacunas que recibe en cada visita un niño en sus controles sanos.
Perfecto, especial para las madres que de repente, muchas que son primerizas, les da un poco de temor que reciban tantas vacunas juntas al mismo tiempo los bebés, Sí, cuando siempre les está toca. como ese susto, pero el sistema inmune es capaz de manejarlo perfectamente, así como va a ser capaz de manejar a sus compañeros de el jardín infantil y la sala cuna. Perfecto. La siguiente es mejor que los niños se contagien naturalmente para crear inmunidad de por vida, que era un poco esto que pasaba en los años 90 donde hacían como estas fiestas de peste Fiestas de cristal y peste juntaban cristal. a todos los niños juntos y les daban de las mismas cucharas. Doctora. Tal cual. Bueno, falso, una vez más. Mira, Bárbara, pasa que en la época que no teníamos tan buenas vacunas, quizá existía este concepto de que tú podías asumir esta enfermedad infecciosa de niño y era normal y todos los niños tenían peste, ¿verdad? Y tenían peste cristal y alfombrilla y todos esos nombres que son cotidianos para hablar de, en este caso, varicela y sarampión y otras muchas. Pero desde que tenemos muy buenas vacunas que son seguras y son eficaces y que producen inmunidad a muy largo plazo, la verdad es que no tiene nada de razonable que tú hagas una fiesta o juntes niños enfermos para que se contagien, porque si bien, hablando de la varicela, que es el ejemplo que tú usaste de peste cristal, en general es una enfermedad benigna, también tiene complicaciones. Nosotros, con el doctor Villena, que trabajamos en dos hospitales de niños, vemos niños hospitalizados con complicaciones graves de varicela. Hemos visto morir niños por varicela. Entonces, no tiene nada de razonable. Yo, los niños que dependen de mí, emocional y profesionalmente, prefiero muchas veces que se vacunen antes que se contagien naturalmente porque eso tiene mucho más riesgo. Perfecto. Y bien, la última afirmación sería, las vacunas no contienen mercurio ni metales peligrosos, doctor Villena. Ese tema es muy relevante. Nosotros creemos que ya estaba más o menos zanjado. Sin embargo, hay que estar muy atento a la información que viene de Estados Unidos, quienes nuevamente han empezado a darle cabida a una información que es muy confundente. Siempre que se habla de metales hay que diferenciar porque nosotros ocupamos componentes como aluminio para potenciar la respuesta inmune en las vacunas, pero no viene el metal pesado en la conformación tóxica, por ejemplo. O el componente de mercurio, timerosal, que se utilizaba, es una sal de mercurio que está utilizada para los viales que son multidosis, para evitar que se contaminen. Y en general, por ejemplo, en programas de inmunización más avanzados como los nuestros, no tenemos. Prácticamente casi ninguna de nuestras vacunas tiene timerosal. Pero incluso aquellas que contienen timerosal, los estudios demostraron que no existe ninguna relación de toxicidad entre el componente del timerosal en las vacunas. Y acaba de salir además un artículo científico bien interesante en respuesta a estas nuevas recomendaciones de Estados Unidos que están tratando de confundir a la población, que muestran que el consumo habitual que puede haber en la dieta tradicional de los niños respecto de algunos componentes de metal supera por mucho las cantidades que puedan recibir en algún tipo de programa de inmunización. Pero en nuestro programa, nuestras vacunas están ampliamente libres de timerosal y aunque lo tuvieran, no existe ninguna asociación con desarrollo de autismo. Perfecto, muy claro. Bien, ahora vamos a pasar a preguntas un poco más de profundización. Esto a propósito de todo este escenario que se ha venido en estos brotes que parecieran que son nuevos, pero en realidad estábamos acostumbrados a tener una línea basal de resguardo frente a las vacunas o sea, frente a enfermedades que son inmunoprevenibles y que ahora en el mundo, a nivel local, regional, están comenzando de nuevo a brotar. Entonces, un poco para que podamos conversar sobre ese tema, doctora Santolaya, usted que ha visto la evolución de la infectología en Chile durante mucho tiempo, un referente nacional y también mundial, diría yo, ¿qué nos dice el hecho de que hoy estamos hablando nuevamente de brotes de enfermedades inmunoprevenibles? ¿Es un problema de acceso, de desinformación, de percepción de riesgo? ¿Cómo lo es? Yo lo veo como un problema que tiene múltiples puntos de vista. Probablemente el primero es que hoy día tenemos mucho acceso a la información.
pero también tenemos acceso a la desinformación de forma paralela, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hay un tema de responsabilidad personal y social de hablar de las cosas que uno sabe. Porque si tú me preguntas a mí cómo se construye un puente, yo la verdad es que tendría que decirte que no tengo idea. Pero está pasando hoy en día que gente que tiene las competencias para hablar de vacunas habla, pero hay otra mucha gente que habla de este tema sin tener ninguna noción de lo que está hablando. Entonces, eso, como el acceso a la información y desinformación es fácil, las personas yo creo que se confunden y tampoco saben y quizás tampoco tienen por qué saber quién es el que está hablando en calidad de experto o en calidad de opinante, ¿te fijas? Mm. Por otro lado, hay un tema con la percepción de riesgo que es muy interesante porque como los programas de, por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile, el PNI de Chile, es tan robusto y tan bueno, si yo te hablo a ti, Bárbara, una persona de tu edad, y te hablo de la poliomielitis, de la difteria, del tétano, tú vas a pensar que son cosas del pasado. Incluyen estos sarampión o tos convulsivas. Entonces, si tú no tienes muy buenas coberturas para, como dijo Rodolfo antes, protegerte tú, pero además proteger a tu entorno, y te estoy hablando de cobertura sobre el 95%, entonces se pierde el efecto colectivo que tienen las vacunas. ¿Te fijas? Mm. El Entonces ahí hay, rebaño. Mm. claro, porque una cosa es que te vacunes tú y otra cosa es que vacunes a todo tu curso del colegio, a tus compañeros de trabajo en esta época de influenza, a todas las personas que son los grupos objetivos. Entonces, si no obtienes esas buenas coberturas por desinformación, por una percepción de riesgo que está errada, dado el mismo éxito de los programas de vacuna, Mm. eh, disminuye la cobertura y comenzamos entonces a tener estos brotes de enfermedades que no deberíamos estar conversando sobre ellas. Perfecto. Siguiendo la misma línea, doctor Villena, para los profesionales de la salud que nos están escuchando también, ¿cómo abordar la duda sobre esta vacunación, sobre la desinformación, sin también que el padre, madre, cuidador se sienta juzgado? Es súper relevante ese tema y un poco en línea con lo que estaba diciendo la doctora Santolaya. También es súper importante el ejemplo del personal de salud respecto a que esté uno mismo con sus vacunas al día. Eso claramente hay hay como un rol que uno tiene dentro de la sociedad que a veces dice no, y le ponen color, como que ¿qué importa tanto si me vacuno o no me vacuno? Es fundamental también una especie de predicar con el ejemplo, que la gente se ponga sus vacunas de influenza, esté con sus vacunas al día y también que sea súper claro con los mensajes y no relativizar. Ahora, si se me acerca una familia que tiene dudas, lo primero, yo creo que yo puedo discrepar mucho con muchos antivacunas en general, o con gente que tiene reticencia. Los antivacunas son pocos, pero hay gente que tiene dudas. Mm. Pero los que tienen dudas no es porque quieran ver a su hijo muerto, o porque ellos quieran realmente estar en una condición de gravedad. Ellos pueden tener dudas, tal como decía la doctora Santolaya, porque han leído algo en lugares que no son apropiados, que pueden tener muchos logos, por eso ojo con las recomendaciones de la CIP y el CDC hoy en día. La misma Academia Americana de Pediatría ha decidido dejar de tomar como válidos, de dar como válidos los resultados de sus meetings. Y ellos están haciendo recomendaciones paralelas. Y hay gente que muchas veces no está enterado de este problema y sigue y escucha políticos que están diciendo, oye, fíjate que tenemos que cambiar porque Estados Unidos lo está cambiando. Entonces, primero hay que tratar de ser empático, entender por qué la persona tiene esta duda y tratar de ir a aclararlo de la manera más básica y simple, con un lenguaje directo. Y si es que hay algún evento adverso que exista, ser transparente en comentarlo y ponerlo en el contexto real. Pero el riesgo-beneficio a favor de la vacunación es muy alto, así que uno debiera seguir insistiendo por ese lado del camino. Perfecto. En ese mismo sentido, ¿cómo se compara el riesgo de una reacción adversa a la vacuna versus la probabilidad y la gravedad de desarrollar una enfermedad? En el caso de un niño o niña contraiga una enfermedad inmunoprevenible, como el caso, por ejemplo, de la sarampión, meningitis, por no estar protegido, doctor. En ese sentido, sí podemos profundizar.
Absolutamente, porque la mayoría de los efectos adversos que pueden tener una vacuna, muchas veces los papás cuando uno dice, oye, hoy día le tocan la vacuna, o es como, pucha, le va a doler el bracito, va a tener fiebre, se va a sentir mal. Sí, y obviamente no queremos que le pase eso, pero si tú lo pones en el riesgo Mm. de que vaya que sí lo van a pinchar si tiene una meningitis, lo van a pinchar por bastante más lados, por bastante más días, va a estar separado de su familia, con la posibilidad que además tenga alguna secuela, o... Peor aún, si llegara a fallecer por algo que era prevenible, es algo que probablemente uno no se perdonaría el resto de la vida. Entonces, tenemos muchas herramientas para poder manejar casi el 95% más de los eventos adversos que ocurren relacionados a vacunas, que suelen ser predecibles y además manejables en su gran mayoría. Así que la mirada tiene que ir para allá. Y yo creo que la mirada en la conversación es qué bueno que hoy día tu hijo tiene una oportunidad más de prevención para poder dejar un poquito más de lejos este tipo de enfermedades. Que nosotros criemos a nuestros hijos sin el susto de que se agarren una difteria, que contraigan polio o sarampión, es una tranquilidad que nos cuesta valorar. Pero Claro. si uno fuera con las mamás de los 60 o los 70, probablemente la discusión habría sido totalmente distinta. Y cuando llegó la vacuna de sarampión, las colas de gente para vacunarse o para polio era gigante. Y así lo vimos también con el COVID. Sí, exactamente. Doctora Santolaya, pasemos ahora a lo concreto, ¿ya? Con el sarampión que está nuevamente en los titulares mundiales y casos importados que nos obligan también a estar alerta en Chile. Hay mucha gente preguntándose si su protección hace años sigue vigente. ¿Quiénes entonces deberían acudir hoy mismo a un vacunatorio? Pensando en la población infantil según calendario nacional, los viajeros también que planean salir del país y también este grupo de adultos nacidos entre el 1971 al 81, que hoy está también bajo el radar del refuerzo. ¿Cuál es la indicación exacta para cada grupo, digamos? Mira, yo creo que lo fácil que uno tiene que tener así como en primera línea con sarampión es que uno necesita 2 dosis de vacuna para estar protegido. ¿Ya? Es como título de la canción. Luego de eso, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones en los niños tiene 2 dosis de vacuna, una que se pone al año y otra que se pone a los 3 años. Em, las madres y padres de Chile tienen muy internalizadas las vacunas de sus hijos hasta el año y medio, Mm, porque como que es la edad en que llevan los niños a control sano, ya sea al CESFAM o donde su pediatra o lo de la enfermera, en fin, y estamos recalcando las vacunas. sí, Y luego tienen la idea que se hace cargo el colegio, ¿cierto? sí. Entonces hay una etapa ahí que está un poquitito perdida, que es como una laguna. Y pasa con la vacuna de los 3 años, que es la vacuna más olvidada de la infancia. Porque quizás el niño ya no está yendo a controles sanos, a los padres se les olvidó, y además este cambio se produjo hace pocos años, que Mm, se adelantó esta vacuna a los 3 años. Entonces es muy importante que la gente sepa que tiene que vacunar a sus niños contra el sarampión al año y a los 3 años. ¿Ya? perfecto. Primera cosa. Luego de eso, los viajeros que dicen tú, los que van a salir fuera de Chile, si el niño tiene entre 6 meses y un año, tiene que ir a ponerse una dosis de vacuna de sarampión, que lamentablemente no cuenta después para su calendario. Es una extra. O una extra, un regalo, ¿ya? Y lo mismo los niños que tienen más de un año y tienen una sola dosis, también tienen que ir a poner un refuerzo. Eso como en la infancia. Ujú. Luego están los viajeros que van a estudiar o a trabajar al extranjero, si les piden un refuerzo de sarampión, tienen que ponérselo para poder demostrarlo, y los nacidos entre el 71 y el 81, ¿ya? El sarampión, que lo mencionamos a la pasada hace un ratito, es una enfermedad que tiene complicaciones, como te digo, respiratorias, neumonía, tiene complicaciones neurológicas importantes, produce encefalitis. Hay una enfermedad que se llama panencefalitis, que es posterior al sarampión, que también es muy grave. Entonces, no es una enfermedad banal. Así que las personas que tengan duda, si tienen menos de 2 dosis o nacieron en ese periodo de tiempo o van a viajar o cumplieron 3 años y no se han puesto el refuerzo, que acudan hoy a su vacunatorio más cercano. Perfecto. Y recordar que esto es vacunatorio tanto privado, público, da lo mismo. Absolutamente. Las vacunas en Chile que forman parte del Programa Nacional de Inmunizaciones no son privadas ni públicas. Usted puede ir a cualquier vacunatorio del país, y si la vacuna está dentro de su programa, así usted tenga
FONASA o pertenezca a una ISAPRE, esas vacunas son gratuitas porque son un derecho. Exactamente. Muy bien. Quería complementar una cosa respecto del sarampión, que recordemos que las Américas perdimos nuestro estatus de estar libres de sarampión hace un par de meses atrás. Mm, Y probablemente no teníamos a Canadá dentro del radar de uno de los países que iba a generar esta pérdida del estatus. Teníamos siempre identificado algunos otros lugares, pero la situación de sarampión en estos momentos es preocupante en las Américas. Estados Unidos también tiene un alto número de casos, pero México tiene un brote que está bastante descontrolado, en Centroamérica igual. Hay casos en Argentina, etcétera. O sea, las posibilidades de que el sarampión, en Chile tenemos muy buenas coberturas, pero la posibilidad de que nos empiecen a llegar más casos es mucho más alta y hay que estar mucho más atentos. Y la cantidad de viajeros que nosotros tenemos en general, destinos de vacaciones como Brasil o México, son lugares, y también Estados Unidos, son lugares donde hay mucho mayor transmisión de sarampión versus lo que tenemos acá dentro del país. Así que el pensamiento esté como globalizado, hay que tenerlo en consideración para las políticas y las decisiones que tomamos dentro del país. perfecto. Bueno, y Sobre también, todo, perdón, sobre todo considerando que también lo mencionamos a la rápida hace un rato, que cuando tú hablas de buena cobertura para sarampión, estás hablando de 95% de tu población objetivo. Claro. Entonces, acá a mí me gustaría como ir al corazón de la gente que entienda que no basta con que se vacune el compañero del jardín infantil. Es responsabilidad también mía, es responsabilidad de mi familia y de mi entorno la protección individual y la protección de cualquier grupo colectivo que tú quieras mencionar. perfecto. Tarea Y para todos. principalmente en sarampión, porque El sarampión, los que sí. hacen más grave manifestación clínica son los que no se pueden vacunar. Entonces depende de la inmunidad colectiva, del concepto más solidario de que la población, el resto de la población, logre ese 95% para poder tener protegido a la corte de recién nacido, a la corte menor de un año, perdón. Perfecto. Siguiendo también con la parte práctica, doctor Villena, porque sabemos que la vida a veces pasa la cuenta, como dice la doctora Santolaya, de algunas vacunas que se olvidan en el calendario, como la de los 3 años cuando cambió el esquema. ¿Qué debería hacer una persona para vacunarse si se da cuenta que se saltó una dosis del calendario hace meses o incluso hace años? ¿Existe ese consenso de que el esquema se perdió, hay que partir de cero o la indicación es simplemente retomar donde se quedó? ¿Cómo funciona la memoria de nuestro sistema inmune en los esquemas incompletos? Mira, quiero aprovechar en esta pregunta para valorar todo el trabajo que hace el sistema en general en Chile, el sistema, todo el equipo, los equipos de salud y la atención primaria. Tenemos una de las más altas coberturas en las Américas y se elogia mucho el trabajo que hace Chile Mm. para, para la vacunación, lo cual no quiere decir que nos vamos a quedar dormidos en los laureles. Tenemos que seguir trabajando, esto es algo que hay que sostenerlo de manera muy activa. Tal como dijo la doctora Santolaya, es una vacuna que es gratuita, es un derecho para todos. ¿Ok? Las coberturas de los primeros 6 meses son espectaculares y además son muy oportunas, que esa es otra cosa, que se la colocan en el momento que corresponde, porque yo puedo tener una cobertura de vacunas de influenza de un 40% cuando en el pic de la enfermedad y después la gente se termina vacunando hacia agosto, septiembre cuando la enfermedad está pasando y puedo llegar a un 60, pero no me sirve. Yo tengo que ser lo más oportuno posible. Eh, y en eso se está trabajando bastante. Si a alguien se le va olvidando la vacuna y eso a medida que los niños van creciendo va pasando. Y los adultos también, si no hay facilidades para salir del trabajo, a veces uno llega medio tarde en los horarios de los vacunatorios para poder ponerse las vacunas que correspondan. El sistema inmune es bastante generoso y es bastante habiloso. Entonces tiene la capacidad de recordar la información que tú le entregaste. Y por más que tú estés atrasado un mes, un par de meses incluso, muchas veces, a veces esto supera varios meses más, nunca necesitas volver a empezar de nuevo. ¿Ok? Simplemente apenas te recuerdes, vas y sigues completando según el momento del calendario en el cual estás. Hay algunas que simplemente una última dosis, en otras hay que colocar y esperar un tiempo más,
antes de poder seguir el resto de las dosis. Pero apenas se recuerden, se colocan. Y lo otro que quería aprovechar de comentar es que la conducta tendría que ser no retar a la gente. ¿Cómo viene atrasado? O a veces hay gente que los arrepentidos, decir, no, mira, yo te estaba en contra, estoy, no, pero usted, ta, 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 ta". No, o sea, acá esto es un beneficio para todos y la mirada es positiva. Pucha, qué pena que no pudo antes, pero qué bueno que ahora logró. Vamos a hacer todo lo posible por poner al día sus vacunas que correspondan. O qué bueno que recapacitó y que ahora lo ve desde otra forma y explicar un poquitito más y anticipar los eventos adversos que dijimos, la gran mayoría los conocemos y son predecibles. Y mire, lo más seguro es que pueda evolucionar de esta forma, presentar estas molestias, podría darle esto o esto otro, esto debiera ser, y en estas otras condiciones usted consulta un servicio de urgencia. Mostrarnos un poquito más humanos, porque a todos nos pasa, a todos nos podemos atrasar, puede que se nos olvide el momento o no alcanzamos a ir a vacunar a nuestros hijos o a uno mismo, pero tratar de ser más empático también con el paciente que vive eso en el día a día. Así es, muy bien. Y ahora un poco para finalizar, bueno, sabemos que el Programa Nacional de Inmunización que tenemos en Chile es uno de los mejores a nivel mundial. Siempre hemos tenido muy buenas coberturas y por lo mismo es que a veces, como decía la doctora, como que finalmente al ser tan bueno el programa, de repente pasa un poco desapercibido que, claro, si no tuviéramos un programa tan bueno, empezaríamos a ver enfermedades empezar a afectar más gravemente a la población, que es un poco lo que también ha pasado con estos resultados fabulosos que ha tenido la vacuna contra el virus del sincicial, que afectaba antes a los niños hospitalizados, bebés, muertes incluso, y hemos pasado los últimos 2 inviernos con resultados inéditos a nivel mundial. Entonces, ¿cuál sería entonces el llamado final para mejorar estas coberturas de enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la neumonía, la meningitis, incluso tos compulsivas en el escenario actual? Ambos. María Elena. Claro. Mira, yo quiero apelar un poco, me voy a salir de la ciencia y voy a apelar un poco a las emociones de la gente, porque pienso que por ahí también, como Rodolfo mencionó, la empatía y el cariño con el que tenemos que tratar a las personas que tienen dudas. Entonces, mi mensaje final es que vacunarse es mucho más que una decisión personal. Finalmente, cada vacuna protege la vida de la persona que nos está escuchando en este momento, pero también protege la vida de los padres de esas personas, de los hijos, de los amigos, de la gente del barrio, de los que van en la micro, de los que juegan la pichanga, de todo el entorno que cada persona tiene. Entonces, yo creo que es una forma silenciosa de decir que la persona del lado te importa. Y yo creo que eso en un mundo individualista como el que estamos viviendo es muy relevante. Y gracias a las vacunas, como ustedes han mencionado, podemos prevenir enfermedades que antes causaban dolor, causaban miedo, causaban muerte. Y la verdadera fuerza de las vacunas no está en que estén guardadas en el refrigerador del vacunatorio, está en que estén puestas en las personas. Entonces no se trata solo de salud, sino que yo creo que se trata de responsabilidad, de empatía y de esperanza. Mm, Y al final vacunarse es como un pequeño gesto, eh, pero que tiene un impacto enorme. Eso. perfecto. Doctor Villena. Yo concuerdo plenamente con lo que dice María Elena. Yo creo que yo le voy a dar una mirada ahora por el ya con algunos datos nuevos que se sabe hoy en día de la importancia de lo que es para el sistema inmune, por ejemplo, cuando se enfrenta por primera vez en su vida a un virus influenza salvaje versus a una partícula, un pedacito de influenza a través de vacuna. Y se sabe hoy en día que la respuesta inmune que va a hacer ese niño, dependiendo de las dos, obviamente es mucho menos inflamado el cuerpo cuando te coloca una vacuna, tu capacidad de respuesta inmune es mucho mejor. Eso va a empezar a predecir el resto de tu vida, cómo sigan tus siguientes influencias. Entonces no es banal, a veces en esos momentos, pero sumamente críticos del desarrollo de la vida, el tener contacto que esté modulado a través de una vacuna para evitar reacciones exageradas e inflamatorias, que puede que en el resto de la vida tú te coloques la vacuna de influenza, pero igual si te da influenza te vas a sentir más inflamado
que aquellos que desde la primera vez tuvieron un contacto con el virus vacunal. Y cuando uno empieza a llevar al ciclo de la vida, en el envejecimiento, también se está hablando de este inmunofitness, el tener una exposición anual, por ejemplo, antígeno de influenza, mantiene a tu sistema inmune activo y eso te va protegiendo de manera con unos efectos colaterales. Sabemos que las enfermedades que se previenen por vacuna, cada vez más información de que no solo es la infección, los infartos que ocurren por el estado inflamatorio después de una influenza en los adultos, accidentes cerebrovasculares y una serie de otras afectaciones neurocognitivas que están ocurriendo en el desarrollo de la vida. Hoy en día tenemos más información de estos beneficios, que son una especie de beneficios indirectos a través de las vacunas. Ocupamos vacunas de excelente calidad, los riesgos-beneficios ampliamente superan todas las ventajas y lo que nos favorece en el desarrollo de las vidas de nosotros, el tener una sociedad que esté vacunada y que comprenda la importancia de la vacunación. No solo hay que cuidarse en hacer ejercicio, desarrollo muscular hoy en día, dormir bien y alimentarse bien, pero también tener un sistema inmune que esté bien entrenado y protegido contra las infecciones más agresivas. Perfecto. Creo que quedó Quizá, súper claro. Bárbara, un Sí. pequeño detalle que si la gente nos ve a nosotros acá, a Rodolfo y a mí, los dos somos infectólogos de niños, ¿verdad? Mm, Pero nosotros queremos sacar a toda costa las vacunas mucho más allá del mundo pediátrico. Las vacunas hoy día son relevantes, como mencionaba Rodolfo, desde el útero, o sea, desde las mujeres embarazadas para protegerse a sí mismas y a su futuro hijo, imagínate, ese recién nacido, los niños, los adolescentes, las personas mayores y los que están en la tercera, cuarta y ya no sé qué edad para adelante. O sea que las vacunas son fundamentales en todo el transcurso de la vida humana. así es. Vemos que históricamente las vacunas han cambiado la evolución y han cambiado la calidad de vida de las personas. Entonces, es una herramienta que no podemos dejar de lado. Ojalá que las personas tomen la responsabilidad, tomen el compromiso consigo mismos, con su entorno, con la población. Y todos los que tenían esa tareita pendiente de quizás alguna vacuna, acuda hoy mismo, ojalá. Así que eso, muchas gracias a ambos por haber compartido el día de hoy en este nuevo capítulo del podcast y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Subdirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.